Buenas tardes, el día de hoy vamos a abarcar lo que es el sistema de solución de diferencias. Nuestro grupo está conformado por Jafet Barquero, Lidia Duarte, Alexander Loredo, Nayeli Soto, Alison Rodríguez, Sujén Ramos y Marilyn Ordóñez. Se presentarán diversos aspectos relacionados con las lecturas OMC 2007, GRANE 2008 y UNTAC 2003 acerca del sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio. Este mismo abordará un análisis detallado con lo que respecta a las tesis que se desarrollan en cada una de las lecturas, así como sus respectivos argumentos complementarios en conjunto con la ubicación del tema en relación con otros autores u obras, finalizando con nuestra posición personal respecto al tema principal. El órgano de solución de diferencias es un órgano político compuesto por representantes de todos los miembros de la OMC, principalmente diplomáticos representantes de los gobiernos que reciben instrucciones de sus capitales sobre las declaraciones que han de hacer y posiciones que deben adoptar. Se encargan de remitir la diferencia a un grupo especial, supervisar el proceso de solución de diferencias, establecer los grupos especiales, vigilar la aplicación de las resoluciones, autorizar la suspensión de obligaciones de los acuerdos abarcados, adoptar los informes de los grupos especiales y el órgano de apelación. El OSD toma decisiones por medio de consenso, cuando ninguno de los miembros presentes se opone formalmente. De lo contrario, cualquier miembro puede impedir la adopción de una decisión, excepto cuando se trata de establecer grupos especiales, adoptar los informes de los grupos especiales y el órgano de apelación y autorizar contramedidas. De igual forma, el presidente es nombrado mediante una decisión adoptada por consenso y ejerce funciones de procedimiento y dirección. Definición de la medida que da origen a la controversia. El objetivo de la controversia. Como paso principal que se encuentra es que el Estado miembro determine con exactitud cuál es la medida que repercuta en sus intereses o derechos siempre y cuando esté en uno de los acuerdos de la OMC. Asimismo, esto definirá el objetivo fundamental de la diferencia. Al surgir cualquier tipo de duda con lo que respecta a la situación específica, es posible evacuarlas mediante consultas informales, habiendo establecido este objetivo al encontrarse al tanto de las implicaciones que conllevaría dicho proceso. Es el momento justo en el que el Estado miembro podrá tomar una decisión. Por otro lado, las características de la medida pueden ser muy diversas y se deben tomar en cuenta, por ejemplo, si la medida es obligatoria o no, cuál es el alcance de las disposiciones, aspectos que puedan ser significativos para dar forma al marco de la disputa, como los antecedentes reales, contexto político y económico, al instante de su divulgación, entre otros. Es necesario que para este proceso se exponga a la gente responsable de la promulgación y ejecución de la medida. También tenemos las consideraciones legales, entre ellas está la base legal. Es imperativo que el país miembro verifique el fundamento legal de su demanda y las altas posibilidades de que su argumento legal sea aceptado a su favor por un grupo especial. También lo es la elección del foro. Esto hace referencia a que se debe tomar en consideración otras instancias en las que se pueda presentar antes de hacerlo en la OMC, ya que se tiene que analizar bien de acuerdo a la naturaleza del reclamo, el tipo de resolución deseada y ya que de ahí se puede partir el establecimiento de la obligación en caso de incumplimiento, porque es importante que el reclamante examine si la presentación de su diferencia realmente vale todo el esfuerzo y tiempo que se ha invertido. Es decir, si no es en vano todo ese proceso para terminar obteniendo una solución poco satisfactoria. También tenemos las consideraciones económicas, sin importar la posición que se posee, se debe considerar los costos de llevar a cabo un proceso de aproximadamente 12 meses de duración y las repercusiones o beneficios que puedan surgir en el sector privado, el beneficio fiscal y el costo del litigio. También tenemos lo que son las consideraciones sistemáticas, que son en tres partes, que son los intereses protegidos, que puede ser el factor decisivo sobre cualquier consideración económica que pueda existir a la hora de decidir si es conveniente atacar o defender alguna medida. La interpretación de acuerdos ante la defensa de una posición en la solución de diferencias es recurrible que las partes interpreten disposiciones específicas de los acuerdos abarcados en el marco de la Organización Mundial del Comercio. En la mayoría de los casos, al momento de interpretar, se presenta un apoyo para la posición que se desea adoptar en casos futuros. Está la reputación. Al momento de incluir en un proceso de solución de diferencias está en juego la reputación de las partes.
ya que más del 70% de los casos de la OMC consta de una violación, que significa un prestigio en el órgano de solución de diferencias. Por ende, la parte demandante debe tener certeza de que las medidas en cuestión son totalmente incompatibles por parte del demandado. Deberá tener una base sólida para que su defensa le garantice éxito, dejando de lado el daño a su reputación y el desprestigio de su imagen. También están las consideraciones en política interna, que el interés del sector privado en el miembro demandado o demandante ejerce una gran influencia al momento de iniciar un reclamo ante la Organización Mundial del Comercio por una medida aplicada por otro miembro que genere una transgresión o defender una medida ante una denuncia. Y como consideraciones políticas externas, tenemos lo que es la retaliación. Cuando un miembro inicia un proceso de reclamo, incurre en la posibilidad de tener represalias por parte del miembro demandado, entre las cuales se podría adoptar una infinidad de medidas de naturaleza comercial que resulten incompatibles con los acuerdos de la OMC, volviendo la posibilidad de un nuevo reclamo totalmente nula. También tenemos lo que es la contrademanda. En respuesta a una demanda o reclamo formal en el marco de la OMC, un miembro puede, de cierta forma, contraatacar con una demanda propia contra el miembro demandante. Este caso es similar a la retaliación, con la única diferencia que se presenta la contrademanda utilizando como medio a la OMC, en el que buscan alguna medida que resulte en una transgresión de un acuerdo de la OMC. También están lo que son las negociaciones regionales o multilaterales, ya que una demanda ante la OMC dificulta cualquier proceso de negociación comercial que se encuentre en curso, en caso de que ambas partes se encuentren en este proceso, por lo que es de esperar que el miembro demandado establezca si se posterga o se continúa con la negociación. Con respecto a la definición de participación, tenemos a lo que son los demandantes y la tercera parte. En cuanto al demandante, se considera que es un miembro que considere que una medida de disputa que otro miembro haya establecido anula sus derechos y en este caso está en capacidad de presentar un reclamo, que eso lo hace el demandante. También está la tercera parte, que es que los miembros que tienen un interés sustancial en un asunto expuesto a un grupo especial, pero que no quiere presentar un reclamo y actuar como demandante en un reclamo individual, como lo sería en el primer caso, este, tiene la capacidad de participar como tercera parte en un reclamo general. Medios alternativos de solución de diferencias. Por último, un elemento relevante es que antes de que un miembro realice una exposición formal de sus reclamos ante el órgano de solución de diferencias de la OMC, es relevante que considere otros medios alternativos de solución de controversias, entre ellos está el arbitraje, que este procedimiento se puede utilizar en el momento en el que las partes tengan establecidos claramente sus cuestiones, por lo que facilita la situación, por lo que es más rápido este mecanismo. También tenemos la conciliación o mediación, buenos oficios. También está por medio de un contacto diplomático o diplomacia, en alianzas estratégicas, por sector privado, prensa. En el caso de el tema a tratar sea delicado. En ocasiones la prensa es utilizada como un medio de presión para obtener una resolución más veloz. Y como última instancia, que siempre es como la más recurrida, es el uso de los órganos de la OMC. Ahora bien, yo les voy a hablar acerca sobre los actores del proceso de solución de diferencias de la OMC. Entre ellos tenemos los actores no estatales, los que no tienen acceso directo, partes y terceros, Secretaría de la OMC y el órgano de solución de diferencias. En cuanto a las partes y terceros, se consideran todos aquellos miembros que conforman parte de la OMC. También es importante destacar que ningún gobierno regional local, así como organizaciones internacionales, pueden iniciar algún proceso de solución de diferencias dentro de la OMC. Los actores no estatales, los que no tienen acceso directo, se entienden que son todos aquellos gobiernos y empresas que no poseen acceso directo al sistema de solución de diferencias,
Sin embargo, es importante mencionar que las empresas y los gobiernos suelen ser los más afectados de manera directa, esto debido a las diferentes medidas que se abordan dentro del acuerdo de la OMC. En cuanto al órgano de solución de diferencias, es importante destacar que se encarga de supervisar la totalidad de los procesos de solución de diferencias dentro de la OMC. También eh, se encarga de establecer los grupos estatales, de autorizar la suspensión de obligaciones en el marco de los acuerdos de la OMC, de vigilar la aplicación de las resoluciones, adoptar los informes de los grupos especiales. Y para finalizar, tenemos a la Secretaría de la OMC, en cual dentro de ella hay tres actores importantes de mencionar. Está el director general de la OMC, el personal de la Secretaría y el registro de solución de diferencias. En cuanto al director, este se encarga específicamente de convocar las reuniones dentro del órgano de solución de diferencias. También se encarga de nombrar a los miembros del grupo especial cuando las partes no llegan a un acuerdo para la composición de dichos grupos. En cuanto al personal de la Secretaría de la OMC, eh, básicamente se encargan de organizar los cursos especiales de formación y también les suministra asesoramiento y asistencia jurídica a los países en desarrollo miembros en cuestiones relacionadas a la solución de diferencias. Por último, el registro de solución de diferencias de la OMC, este se encarga básicamente de proporcionarle al personal jurídico y administrativo para que éste preste eh, asistencia a los grupos especiales y que mantengan un registro sobre la solución de diferencias dentro de la OMC. Ahora bien, referente a cuando iniciar una diferencia se inicia cuando un Estado miembro de la OMC cree que otro Estado miembro ha infringido en un acuerdo de la organización. ¿Y qué puede impugnarse? Pues se pueden impugnar las medidas atribuibles a un miembro de la OMC, que es cuando se impugna la compatibilidad de una medida con las normas de la OMC. La medida en cuestión debe ser atribuible a un miembro de la OMC para poder ser impugnable al amparo del SD. También se pueden impugnar actos y omisiones. A efectos de la solución de diferencias de la OMC, una medida impugnable es todo acto o omisión atribuible a un miembro de la OMC. De ahí que no sea posible impugnar acciones, sino también omisiones, es decir, el hecho de no adoptar una medida prescrita. También se pueden impugnar medidas en sí misma y en su aplicación, pues las medidas comprenden leyes, reglamentos, instrucciones y políticas administrativas y su aplicación en casos concretos. Las reclamaciones planteadas en la OMC van dirigidas con frecuencia contra determinadas medidas administrativas adoptadas por las autoridades de un miembro. Sin embargo, puede pasar y puede ocurrir que la propia ley del Estado miembro viole una obligación jurídica contraída en el marco de la OMC. Y por último, también hay un caso especial y se pueden impugnar las medidas antidumping. Estas medidas pueden ser objeto de impugnación en virtud del acuerdo existente antidumping. Entonces, es posible impugnar la legislación antidumping de un miembro de la OMC en sí misma, pues exige que los miembros se ajusten, que sus leyes se ajusten y también sus reglamentos y procedimientos administrativos estén conformidad y ajustados al acuerdo antidumping de la OMC. En lo que respecta a lo que son los tipos de reclamos, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados A, B y C del párrafo 1 del artículo 23 del GATT del 94, las reclamaciones pueden clasificarse en tres tipos, lo que son las reclamaciones en casos en los que existe infracción,
los reclamos en los que no existe infracción y en los que existe otra situación. Lo que son en los que existe infracción son el tipo más frecuente de reclamos y conllevan a lo que es la anulación o el menoscabo de una ventaja, es decir, cuando un miembro no cumple con sus obligaciones o hay algún otro tipo de inconformidad dentro de lo establecido en el acuerdo. También lo que son los reclamos en los que no existe infracción se plantea cuando hay alguna anulación o menoscabo dentro igual de los mismos objetivos o metas que hay. También está lo que son cuando existe otra situación que abarcan cualquier otra cosa cualquier otro caso que sea externo a los anteriores, que también resulta en lo que es la anulación o el menoscabo, o también en lo que es el cumplimiento de un objetivo que se vea comprometido por la situación dada. El artículo 26 del ESD, que se ocupa de estos tipos de reclamos, establece determinadas normas aplicables a los procedimientos en los que se formulan este tipo de reclamaciones, es decir, básicamente el proceso se va a regir por medio de este artículo. Bueno, con respecto ahora a la lectura complementaria de UNTAC 2003, con respecto a esta lectura, esta ofrece una visión más enfocada en la historia del sistema de solución de controversias. Se habla de lo que es la evolución de dicho sistema desde los tiempos del GATT hasta la aparición de lo que es hoy en día el entendimiento sobre las normas y procedimientos para la solución de controversias como parte de la Organización Mundial del Comercio. Por otro lado, también se resalta los progresos que se lograron en la Ronda de Uruguay y la instauración del entendimiento sobre las normas y procedimientos para la solución de controversias. Por otro lado, con respecto a los argumentos que complementan y sustentan lo mencionado anteriormente, se mencionan los distintos tipos de quejas que se dan en el sistema de solución de controversias, como también se destaca el énfasis del tema de remedios por infracción del derecho de la OMC. Por otro lado, también se destaca lo que es la mención del tema de negociaciones sobre el sistema de solución de diferencias. La etapa de consultas deben considerar los intereses, derechos y las problemáticas que competen a los países miembros en desarrollo y menos desarrollados. Bajo este sentido, se espera que una decisión tomada por países miembros desarrollados no perjudique a aquellos que no lo son. Estas decisiones incluyen la flexibilidad en los plazos, en donde una vez determinado el límite de tiempo, si las partes necesitan más plazo de consulta, el presidente de la organización puede hacer una prórroga. En el caso del grupo especial, en una disputa entre un país desarrollado y uno en desarrollo, este último es el que decide si desea incorporar en la participación del grupo un integrante como mínimo que sea originario de un país miembro en desarrollo. En la etapa de aplicación, se valoran las necesidades de los países en desarrollo que forman parte de la OMC como miembros, sobre todo vela por los intereses y derechos de estas partes. Por otra parte, las disposiciones especiales en este sistema para los países menos desarrollados, en el caso de las disposiciones sobre el trato especial y diferenciado, las intervenciones realizadas por los miembros en desarrollo en un caso relacionado al sistema se requerirá de especial cuidado para ese país miembro, es decir, que las partes deben ejercer sus obligaciones cautelosamente cuando se trata de las reclamaciones, sanciones, definir o solicitar una compensación o hacer cumplir con las obligaciones a los países en desarrollo. Como conclusión, con respecto a nuestra opinión, el sistema de solución de diferencias en la OMC ha sido un factor esencial para lo que es la promoción de un comercio internacional justo, resaltando la equidad al momento de resolver las disputas entre los países miembros. Por otro lado, también consideramos que la transparencia
es un aspecto clave y fundamental que ha beneficiado a que haya estabilidad en el comercio mundial. Pero sin embargo, no se puede dejar de lado los desafíos que enfrenta el sistema, por mencionar algunos factores, como lo son los costos y la complejidad del mismo. Pero a pesar de las dificultades, consideramos que el sistema sigue siendo una herramienta importante para garantizar tanto la protección de los países miembros como el respeto de las normas comerciales internacionales.